El 25 de febrero de 2021, la vida de Frank Suárez terminó abruptamente. Era el popular divulgador y creador del imperio de medicina natural para adelgazar, Natural Slim, y su deceso causó inmediata conmoción. Las cámaras de seguridad en San Juan, Puerto Rico, lo captaron ingresando a su edificio a las 7:50 de la mañana, y minutos después ocurrió la tragedia. La policía cerró el caso en menos de 24 horas, atribuyéndolo a un cuadro depresivo que el empresario atravesaba, pero la velocidad del veredicto rápidamente despertó inquietudes en sus seguidores. La precipitación desde el 9º piso, cuando él vivía en el 6º, la cremación inmediata, el silencio sobre el contenido de su teléfono celular y el presunto testimonio de una vecina sobre un hombre que había forzado su cerradura, generaron más preguntas que respuestas. Para entender el misterio que envolvió su caso, primero hay que comprender a la figura que desafió a las grandes industrias, con un mensaje sobre la salud y el metabolismo. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Francisco Frank Antonio Suárez Marroy nació en Puerto Rico en 1950, pero su historia con la salud no comenzó en la universidad, sino a partir de una lucha personal y muy íntima. Desde su infancia hasta su adolescencia, la obesidad fue una constante en su vida. Ya en la adultez, en un cuadro de hipertensión, colesterol elevado y prediabetes. Suárez, formado en administración de empresas y no en medicina, volcó su propia necesidad en una búsqueda obsesiva y metódica. Devoraba literatura científica, cruzaba datos de medicina natural, dietética y endocrinología para lograr su objetivo y así crear un imperio impensado. La tesis central de Suárez era poderosa. Tras años de estudio, llegó a la conclusión de que el metabolismo, el motor químico que define nuestra energía y peso, puede ser restaurado si se identifican y eliminan las causas que atentan contra él. De esta manera, había identificado 6 factores claves que para él eran los responsables de la ralentización metabólica y el fracaso de las dietas: la adicción al azúcar, la deshidratación crónica, las infecciones silenciosas por hongo como la Candida albicans, los problemas digestivos, las disfunciones tiroideas y el consumo de alimentos que alteraban el sistema nervioso y hormonal. De esta forma, en 1998 fundó la empresa Natural Slim, desde donde promovía consejos para un estilo de vida saludable. Posteriormente, en 2006, publicó su libro más conocido, El poder del metabolismo, un éxito editorial que terminó de consolidar su imagen. Sin embargo, el verdadero salto lo dio con YouTube, a través del canal Metabolismo TV, que se convirtió en una universidad popular de la salud, alcanzando más de 4 millones de suscriptores, a quienes aconsejaba cómo cuidar el cuerpo y adelgazar sin la necesidad de fármacos ni dietas imposibles. Pero ese éxito lo puso frente a un enfrentamiento silencioso con los pilares de la medicina farmacéutica y la dietética tradicional. En numerosos videos, Suárez escaló el tono de sus críticas. No solo daba consejos, sino que además arremetía directamente contra lo que él llamaba el imperio farmacéutico. Su mensaje era tajante. Muchos de los medicamentos más recetados para la presión, el colesterol o la diabetes no resolvían la raíz del problema, sino que trataban el síntoma, manteniendo al paciente dependiente de la pastilla de por vida. Para Suárez, el negocio de la enfermedad era más lucrativo que el negocio de la cura. Tanto para él como para sus seguidores, esta postura lo convirtió en un blanco. Su sistema no estaba exento de controversia médica, pero Frank Suárez siempre defendió su enfoque, basado en los resultados observados en sus clientes. Esta tensión entre la popularidad de su mensaje y la crítica de la élite médica es un contexto fundamental para el misterio que envolvió su fallecimiento.
Mientras ante las cámaras, Frank Suárez proyectaba la imagen de un hombre invencible y vital, la narrativa de su entorno familiar pintaba un cuadro radicalmente distinto, lleno de contradicciones que se conocerían de manera pública tras su trágico deceso. Según los testimonios de su madre, esposa e hijos, el último año de Frank había sido una lenta y preocupante caída en el aislamiento y la depresión. Lo describieron como un hombre solitario, distante, poco comunicativo y sumido en un cuadro depresivo que supuestamente lo llevó a buscar tratamiento especializado en Estados Unidos. Este testimonio había despertado uno de los principales interrogantes del caso. El divulgador que dedicó videos a explicar las curas naturales para la depresión, apuntando al magnesio, potasio y a la dieta, supuestamente se negaba a aplicar su propio método y buscaba ayuda tradicional con antidepresivos, algo que él mismo criticaba ferozmente. El líder que defendía la vitalidad a toda costa estaba, según sus allegados, emocionalmente quebrado y sin deseos de vivir. Además, los detalles cotidianos del día de su deceso generaron más desconcierto entre su comunidad de seguidores. Su esposa comentó que la misma mañana del suceso, Frank había tomado café. Sin embargo, todos los que conocían el trabajo de Suárez sabían que siempre llamaba a evitarlo, ya que lo consideraba un alimento agresor que estimulaba en exceso el sistema nervioso. Pero estas contradicciones no serían nada comparadas con las teorías que empezaron a surgir. La cronología del 25 de febrero resultaba tan breve como inquietante. A las 7:50 de la mañana, Frank Suárez regresó al edificio después de pasear a sus perros y subió a su departamento en el 6º piso. Ese registro fílmico fue la última imagen que se tuvo de él con vida. Minutos más tarde, su cuerpo apareció en el área interna del complejo tras la precipitación al vacío. La investigación, encabezada por el teniente Ángel Martínez, avanzó con una rapidez inusual. Para el día siguiente, el 26 de febrero, la policía ya había cerrado el caso bajo la hipótesis de una autoprivación de la vida. En apenas 24 horas, la versión oficial estaba escrita. Sin embargo, esa velocidad se convirtió en el primer foco de sospecha. El punto más llamativo surgió al analizar el origen de la caída. Suárez residía en el 6º piso, pero las pericias indicaban que se había arrojado desde el corredor interno del 9º. Ese detalle abrió un interrogante inmediato. Si el gurú había decidido quitarse la vida, ¿por qué no lo hizo desde su propio departamento? Para encajar en la narrativa de la autoprivación de la vida, Suárez habría tenido que subir 3 pisos, desplazarse por un corredor ajeno y desde allí tomar la decisión final. Ese movimiento, extraño y deliberado, no se ajustaba a lo que suele considerarse un acto impulsivo. La explicación alternativa, una visita a su madre, quedó desestimada rápidamente, ya que ella vivía en el piso 12 del complejo, no en el 9º. Por eso, para muchos seguidores, ese 9º piso se transformó en el primer indicio de que podría haber intervenido otra persona. En definitiva, que se trataba de un crimen planificado. A esta inconsistencia de la altura se sumó un testimonio que la policía optó por ignorar. Días después del hecho, se conoció la declaración de una vecina del edificio, quien afirmó haber visto a un hombre desconocido forzando la cerradura del departamento de Frank Suárez. Durante la misma mañana del suceso, ella asumió que se trataba de un familiar o personal autorizado, pero al conocer la noticia del fallecimiento, reconsideró lo que había presenciado. En este punto, también surgen muchos interrogantes por el accionar de las autoridades. La policía no emitió un informe sobre esa presunta declaración de la testigo, y esta línea de investigación fue totalmente ignorada. En un cierre del caso que tomó menos de 24 horas, la policía tenía una versión, y esta declaración no encajaba en ella, por lo que desapareció del expediente sin dejar rastro. En cualquier investigación sobre una presunta autoprivación de la vida, el análisis digital es uno de los aspectos centrales para establecer la intención. Los dispositivos móviles y las computadoras son el diario del siglo XXI. Contienen notas, búsquedas, conversaciones,
y el estado emocional exacto de la persona en sus últimas horas. En el caso de Frank Suárez, la policía de Puerto Rico no solo no hizo público un análisis digital, sino que simplemente no lo hizo. El silencio sobre ese punto resultó inexplicable. El teniente Martínez y su división nunca mencionaron haber confiscado y mucho menos analizado el celular y la computadora del gurú. No se buscó evidencia de notas de despedida, de mensajes de texto o correos electrónicos recientes con contenido sensible, ni de búsquedas en Internet sobre su enfermedad, o eventualmente, métodos para haber hecho lo que supuestamente hizo. Al descartar el peritaje digital, los investigadores no solo se perdieron la prueba más directa del estado mental de la víctima, sino que también descartaron así la posibilidad de que hubiera amenazas o información comprometedora que pudiera haber precipitado su fallecimiento o justificado la presencia de un intruso. La narrativa oficial de lo sucedido, sin el respaldo del registro digital, es legalmente hablando una suposición sin evidencia directa. Por lo tanto, ¿hubo negligencia por parte de las autoridades? ¿O en cambio, existió alguna orden directa para que tuvieran que investigar lo menos posible? El segundo punto de controversia durante la investigación del caso fue la velocidad con la que se procedió a la cremación del cuerpo. Aunque legalmente la familia tiene derecho a disponer de los restos, en casos de decesos violentos o inesperados, la cremación inmediata genera grandes dudas. Con la decisión de cremar el cuerpo tan rápido, se perdió para siempre la posibilidad de hacer un segundo examen forense, una prueba toxicológica completa o cualquier estudio patológico que pudiera aclarar dudas. En la práctica, esa cremación express cerró definitivamente cualquier oportunidad de revisar el caso desde lo científico, algo que muchos interpretaron como un intento de darle un cierre rápido y sin posibilidad de cuestionamientos al caso. A eso se sumó lo que pasó con la presencia digital de esta suerte de influencer poco antes de su final. Horas antes de fallecer, Suárez había subido un nuevo video a Metabolismo TV. Ese material, que podría haber sido clave para reconstruir su estado emocional o su línea de investigación, desapareció casi de inmediato. Después del fallecimiento, varios videos en los que Suárez aparecía en cámara, especialmente los más sensibles o polémicos, fueron puestos en privado, y la selección de comentarios del canal quedó desactivada sin explicación. La velocidad con la que se limpió y reorganizó todo su contenido online dejó la impresión de que alguien quería evitar debates, especulaciones o la difusión de material que pudiera abrir nuevas preguntas entre la comunidad que seguía a Suárez. Para muchos, esa prolijidad repentina alimentó aún más la sensación de que había algo que no se quería mostrar. Si la policía fue la encargada de darle un cierre formal al caso, el punto más débil dentro de toda la cadena de certezas apareció del lado menos esperado: la propia familia de Frank Suárez. Y ese quiebre quedó expuesto, casi sin querer, durante el homenaje póstumo que organizaron, semanas después de lo sucedido, en un especial estrenado en YouTube. El programa duró cerca de 1 hora y estaba pensado como un repaso del legado de Frank a través de su trabajo, sus libros, la relación con el público y la marca que había dejado en millones de personas. Todo transcurría dentro de lo previsto, hasta que sobre el final ocurrió algo que generó todavía más dudas sobre el caso y lo que pudo haber sucedido realmente. Uno de los hijos de Frank tomó la palabra y, con un tono más sincero que formal, decidió mencionar los rumores que ya venían circulando sobre el fallecimiento de su padre. Quiso comenzar a referirse a las teorías, sospechas y versiones que la gente estaba comentando en redes. Fue en ese momento cuando se escuchó la voz de su hermana, quien se encontraba a su derecha. La frase fue corta, contundente y dicha con una urgencia imposible de omitir: pero no digas nada. Ese momento, de apenas 2 segundos, se viralizó en cuestión de horas, y aunque no constituyó una prueba de nada en sí mismo, lo cierto es que instaló una duda difícil de desactivar. La sensación inmediata fue que había un límite, una línea que la familia no quería cruzar públicamente, y esa contención, lejos de cerrar la discusión, abrió aún más el abanico de interpretaciones.
A partir de ahí tomó fuerza la teoría, que muchos seguidores ya venían insinuando, la posibilidad de una presión extrema durante sus últimos meses de vida. En varios episodios de Metabolismo TV, también se permitía opinar sobre las industrias, que a su entender, moldeaban y distorsionaban la conversación pública sobre salud. En más de una ocasión, apuntó directamente a las farmacéuticas, un tema sensible, que siempre divide aguas entre sus seguidores y detractores. En uno de sus programas más comentados, el episodio 1211, Suárez hizo una afirmación que con el tiempo cobraría un peso inesperado. Con su tono habitual, entre enfático y pedagógico, dijo: hay compañías farmacéuticas que hacen lo que sea para publicar estudios fraudulentos, comprando científicos a quienes confiamos, para que nos digan, en estudios clínicos, que es verdad. Los compran para publicar lo que les conviene, para vender algún medicamento. El episodio en cuestión, estrenado el 29 de agosto de 2017, continúa disponible en el canal de YouTube de Metabolismo TV. Luego mencionó un ejemplo concreto, el caso de Amgen, una farmacéutica internacional de renombre por su trabajo en anticuerpos. Según Suárez, la empresa estaba desarrollando un medicamento para reducir el colesterol y estaba dispuesta a invertir lo necesario para respaldarlo con estudios favorables. Lo interesante es que en su canal, este tipo de declaraciones no eran casuales. Frank venía insistiendo, desde hacía tiempo, en que el modelo médico tradicional estaba atravesado por intereses económicos gigantescos y que la información oficial sobre salud debía leerse con más desconfianza de la que la gente estaba acostumbrada a tener. Para sus seguidores, estas críticas lo colocaban como una especie de voz disonante frente a corporaciones cuyo poder, decían, resultaba casi imposible de dimensionar. Con el correr del tiempo, algunos de sus comentarios se transformaron en una suerte de advertencia cada vez que el caso se reactivaba en redes sociales o foros dedicados al misterio. Ese fragmento del episodio 1211 reaparecía como una pieza más dentro de un rompecabezas que nunca terminó de armarse. El caso Frank Suárez no solo se mantuvo en la conversación pública, con el tiempo también mutó. Si en 2021 el debate giraba en torno a la versión oficial, las inconsistencias de la investigación y las posibles presiones externas, a partir de 2024, surgió un fenómeno inesperado que reabrió las sospechas y multiplicó la confusión: la utilización de inteligencia artificial para fabricar contenido falso que involucraba directamente su imagen, su voz y hasta su familia. En marzo de 2024, comenzó a circular masivamente en Facebook un video en el que se veía y se escuchaba a Frank Suárez explicando un supuesto remedio natural para eliminar por completo el dolor de rodillas y huesos. En la grabación, Frank detallaba cómo preparar un batido de zanahoria, banana, cebolla morada y cúrcuma, asegurando que el dolor desaparecería antes del primer mes. El problema era evidente: ese video nunca existió en Metabolismo TV, no había registro, no aparecía en búsquedas internas y no coincidía con ningún contenido real de Suárez. Su rostro y su voz habían sido reconstruidos con IA para otorgarle credibilidad a una receta completamente falsa y sin sustento científico. Médicos especialistas de distintos países salieron a desmentir la supuesta cura, recordando que no existía ningún tipo de evidencia de que ese batido sirviera para tratar afecciones reumáticas o problemas articulares. Era un contenido fabricado y engañoso, sostenido únicamente por el uso de la imagen digital de Frank. Pero el punto más crítico llegó meses después, en octubre de 2024, cuando el blanco de la manipulación dejó de ser el propio Frank y pasó a ser su hijo Manuel Suárez. En TikTok comenzó a viralizarse videos que mostraban a Manuel con un traje naranja, sentado en un tribunal estadounidense, acompañado por la frase: lo condenaron a cadena perpetua por revelar la cura del cáncer que descubrió su padre. El material acumuló millones de reproducciones y dio pie a una versión extrema, que Frank Suárez había sido asesinado por farmacéuticas
y que su hijo había intentado continuar su trabajo, pero ambos terminaron siendo silenciados de distintas formas. La situación escaló tanto que Manuel tuvo que salir públicamente a desmentirlo. Explicó que las imágenes habían sido generadas con inteligencia artificial y que no estaba detenido ni procesado. Además, pidió a sus seguidores frenar la cadena de desinformación. También reconoció que, como en cualquier familia, había aspectos privados sobre el deceso de su padre que no iban a ventilar, pero que nada de eso tenía relación con cárceles, persecuciones corporativas o supuestas curas milagrosas. Este último capítulo del caso no aporta pruebas nuevas sobre qué ocurrió aquel 25 de febrero, pero sí revela algo igual de importante. El fallecimiento de Frank Suárez se convirtió en un terreno fértil para teorías y manipulaciones que mezclan verdad, sospecha y ficción tecnológica. Por otro lado, el hijo mayor de Frank Suárez, Francisco Suárez, decidió abrir una nueva ventana a su propia historia y a la de su padre, a través de un libro que viene generando más ruido del que él mismo esperaba en un comienzo. Lejos de alimentar teorías conspirativas, su intención, según explicó en distintas entrevistas y apariciones televisivas, no es manchar la memoria de Frank, sino humanizarlo, mostrarlo como alguien real, con virtudes, contradicciones y sombras, muy distinto al personaje casi perfecto que muchos seguidores imaginaban. En su libro, El Medio Puente, Francisco detalló la relación compleja que mantuvieron toda la vida, marcada en gran parte por las creencias de su padre dentro de la cienciología, un sistema creado por L. Ronald Hubbard, que se presenta como religión aplicada y que concibe al ser humano como un ser espiritual eterno. Se trata de un movimiento del que incluso formaron parte celebridades como Tom Cruise y John Travolta. Esta faceta de la vida de Frank, según Francisco, tuvo un peso decisivo en su manera de ver el mundo y de relacionarse con su familia. El libro también se mete en el terreno más delicado, el fallecimiento del gurú. Frente a la pregunta directa que tantos seguidores se repiten desde 2021, Francisco fue categórico: no, ni lo empujaron, ni lo asesinaron, dijo sin dudar. El hijo mayor de Suárez explicó que las teorías que circularon fueron adoptadas por quienes necesitaban una explicación para algo que, por doloroso que resultara, había sido una decisión personal. También confirmó que su padre atravesó una depresión profunda que lo alejó incluso de la propia cienciología. Según Francisco, Frank llegó al nivel más alto dentro de la organización y, al encontrarse con ciertas revelaciones, como la doctrina extraterrestre y los costos para acceder a esos materiales, terminó desencantado. Francisco también contó en el libro que su vínculo con la familia actualmente es casi inexistente, en parte porque muchos de sus hermanos y parientes siguen profundamente involucrados en la cienciología, y confesó que esa distancia lo dejó durante años viviendo a un costado del relato oficial que rodeaba al doctor del metabolismo. De todas formas, el libro no logró apagar del todo las versiones alternativas a la teoría del deceso autoinfligido. Personalidades públicas como el actor puertorriqueño Osvaldo Ríos siguen convencidas de que Frank Suárez no se quitó la vida y que fue asesinado por el poder. Sin embargo, el testimonio de Francisco fue el único cercano que introdujo la perspectiva de alguien que vivió las contradicciones íntimas y que asegura que lo que sucedió fue la tragedia silenciosa de un hombre que venía quebrándose por dentro. Frank Suárez construyó un imperio de la salud basado en la promesa de la verdad simple. Paradójicamente, su propio fallecimiento se convirtió en un nido de incertidumbres. El 26 de febrero de 2021, la policía de Puerto Rico cerró el caso, archivaron los documentos y se desentendieron del asunto, pero la duda social, que es mucho más implacable que la burocracia policial, nunca aceptó ese cierre. Hoy, más de 4 años después, el caso del gurú del metabolismo sigue siendo un símbolo de la fragilidad, del conocimiento y el poder de la oscuridad, la falta de peritajes, la prisa forense, el piso equivocado y los silencios familiares crearon un velo que ni el tiempo ni las explicaciones oficiales pudieron despejar. Sin embargo, las incertidumbres del hecho dejaron en evidencia cómo una comunidad de seguidores
puede construir su propia verdad del caso a través de foros, teorías conspirativas e inteligencia artificial. Tal es así que actualmente el fallecimiento de Frank Suárez se asocia más a una trama macabra organizada por farmacéuticas y empresas repletas de poder que a la historia oficial. La verdadera tragedia de Frank Suárez no es cómo pereció, sino la falta de certezas que dejó atrás. Es un capítulo abierto, incompleto, y que aún espera entre las sombras de San Juan una respuesta que sea a la altura del misterio que él mismo creó y que se llevó consigo a la tumba. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por estar presentes en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. Y también pueden encontrarme en cualquier plataforma de streaming de audio de su preferencia. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo. Y si tú aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.